humanidad y desde su forma de ser, porque no somos todos iguales. Unos estamos más afectados por la casa de la pradera y esas cosas, y tenemos una tendencia más fácil a la lágrima. Otros tienen otra manera de expresar su cariño y su afecto hacia Dios. No hay ninguna manera perfecta, y el que te dice que la hay, pues te está tirando un farol, pues como un piano, ¿no? La manera perfecta es la que nace del corazón, no de la obligación, la que se inspira en lo que Dios es y no en lo que yo necesito. Esa manera generosa de darse a Dios y de reconocerle en nuestro medio y de reconocerle por ser quien es y las cosas que hace. Esa es la manera. Y entonces luego ya unos alzan más la voz, otros la alzan menos, unos se levantan, otros se sientan, unos lloran, otros ríen. Oye, eso es secundario, ¿no? Eso es, iba a decir como mi barriga, que espero que algún día se quite. Pero, pero bueno, no, no va por ahí. Sabéis que estamos abordando la oración cristiana desde el Padre Nuestro. Sabéis que es la forma en la que la enseñanza magistral de Jesús sobre lo que es la oración. Se ha escrito muchos libros sobre la oración y quizás el error ha sido, en vez de preguntarle al autor, irnos a los libros. Y porque hay libros de todo tipo, unos que tratan más la motivación, otros que... Y tratando de motivar a la gente a orar, no veas lo que nos cuentan, ¿no? Y entonces llegamos ahí con una expectativa y claro, luego nos damos cuenta que la oración tiene todo su significado en el marco de una relación. Y tú ves una relación y ves que muchas veces es mucho más normal que nuestra oración. Entonces algo no está bien. Eh, Hemos estado abordando en la previa de Jesús a la oración, donde explica qué no es la oración cristiana, y luego hemos ido entrando en a quién nos dirigimos cuando oramos, que es lo importante y lo que marca la absoluta diferencia, al Dios al que oramos. Yo estoy descubriendo un Dios del que me he enamorado tú, que cada vez me cuesta menos hablar de él y sentirme sumamente orgulloso de él. Es que, madre mía, es lo mejor que nos ha podido pasar. Y he descubierto un padre con el Padre Nuestro, un padre que no es solo mío, que es compartido con mucha más gente, porque es un padre con vocación paternal universal. Es un padre con un corazón de acogida enorme, donde no hace acepción de personas, ni discrimina. Un padre que mola tú, alguien que es amoroso y que su forma de hacer justicia pues no tiene nada que ver con la mía, porque yo a veces me creo que soy más bueno que Dios y no soy capaz ni de perdonarme ni de perdonar. O me creo más justo y me paso poniendo el listón para que la gente yo crea que es cristiano, ¿no? Y me puedo llevar unas sorpresas enormes, tú, pero enormes. Como la parábola del hijo pródigo, donde nos da una gran sorpresa. Un final feliz para aquel que había hecho de su vida lo que había querido hasta que volvió a casa, y un final inacabado, inconcreto, de alguien que había estado toda su vida en casa, pero que no había disfrutado de nada. Y encima su final es mucho más triste que el de la casa a la pradera. Descubrir a Dios es algo bueno para nosotros, porque la oración se basa precisamente en eso, en el conocimiento de Dios. Y cuando no tenemos un conocimiento de Dios claro, pues a lo mejor podemos estar orando a un Dios que no tiene nada que ver con el Dios que se ha revelado y nuestra oración solo sirve como una forma de placebo que nos hace sentir bien, pero que en nuestro fondo no tiene capacidad de satisfacción alguna. Hoy estamos en una cuarta petición y a mí esto ya me ha desbordado, tú, me ha desbordado. Ha roto todos mis esquemas. Es que acercarse a la Biblia como un niño que no sabe nada y que necesita aprender es enriquecedor. Yo me he acercado mucho a la Biblia porque tenía que predicar y eso me obligaba. Bueno, pues no creo yo que sea lo correcto.
Y lo está haciendo mucho tiempo, tú. Y luego está habiendo una parte en mi vida en la que me acerco a la Biblia con mayor o menor frecuencia, pero como el niño que necesita que le den un buen consejo. No como el maestro que lo sabe todo y necesita decir algo para quedar bien, sino como alguien que necesita realmente un consejo para él. Y acercarte así a la Biblia con mansedumbre, como hablaba esta mañana Maribel, está muy bien, hay que compartir. Es la única manera de crecer. Cuando das. Tú imagínate si llenas un vaso y nunca lo vacías, ¿cómo vas a darle más agua? Echas más agua cuando se ha usado y se ha bebido el agua y dices, pues ahora voy a echar más agua. Entonces la manera de crecer es compartir. Y es curioso porque fijaos, hemos estado, Padre nuestro que estás en los cielos. Nos habla de la trascendencia de Dios. Santificado sea tu nombre. Nos habla de que Dios sea glorificado. Venga tu reino a nosotros. Nos habla del gobierno de Dios, de su soberanía sobre todas las cosas. Y luego nos dice, y hágase tu voluntad. Vimos el domingo pasado sobre hágase tu voluntad. Algo fácil de decir, difícil de experimentar. Hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. Y fíjate, sin ningún sobresalto, pasamos del hágase tu voluntad al pan nuestro de cada día, dánoslo. ¿Qué te parece? ¿No te sorprende? La cantidad de sobresaltos que tenemos nosotros cuando del domingo pasamos al lunes a buscar el pan. Nos quedaríamos encerrados aquí todos los días de la semana. Sin embargo, el Padre Nuestro nos enseña que no hay sobresaltos. A mí me ha llamado mucho la atención pasar del Padre Nuestro al pan nuestro. ¿No te llama la atención? Pasar de la invocación a Dios a la necesidad más básica que podemos tener los seres humanos. El pan. Y oye, eso me habla muy bien de Dios y de la oración. Porque pasar del hágase tu voluntad al pan nuestro de cada día, en un mismo marco, en un mismo momento, en un mismo tiempo de oración, es como pasar de lo sagrado a lo profano. O dicho de otra manera, de lo sagrado a lo secular. Pero sin ningún tipo de sobresalto. ¿No es extraordinario? Sin ningún tipo de culpa, ni de vergüenza, porque pides pan, porque buscas el pan. Sin ningún tipo de miedo. No. Es que a lo mejor, digo yo, lo que Jesús nos quiere enseñar es que el hágase tu voluntad y el pan nuestro forman parte de una misma vida, de un mismo escenario. Que no hay diferencia entre el pan nuestro y el hágase tu voluntad. Que sí que hay un orden, que sí que hay un orden cronológico en la oración, pero que no es excluyente. Pero que Dios es lo primero, sí, pero no es incompatible con tu vida. Que Dios es extraordinario, sí, pero es compatible con lo ordinario. Sí, con ese Carlos de lunes, de martes y de miércoles. Y el del jueves que ya Carlos no puede conseguir. No puede conseguirlo. Es compatible Dios. Porque para Dios no existe la distinción que los humanos hacemos entre lo que es sagrado y profano o secular. No hay ninguna distinción en lo que tiene que ver
con toda nuestra vida. Su interés por aquello que podamos llegar a considerar como preocupaciones cotidianas o necesidades básicas, nos puede llegar a descuadrar. Pero ¿hay algo en nuestra vida en lo cual Dios no está interesado? ¿A Dios realmente le interesa toda nuestra vida o solo lo que hacemos para Él? Y si me apuras, en la iglesia. Porque muchas veces no tenemos claro que el hacer unas alegaciones en defensa de una persona ante una administración pública pueda considerarse algo para Dios. Estúpida opinión. Porque Dios se glorifica en todo lo que hacemos. Y es más, somos llamados para hacer todas las cosas para su gloria. Yo te pregunto, y yo me he preguntado, ¿te fiarías de un Dios que solo tiene y muestra interés por aquello que solo tiene que ver con Él? ¿Te has hecho esa pregunta alguna vez? ¿Tú te fiarías de un Dios que solo muestra interés en aquellas cosas que nosotros hemos decidido o creemos que tienen que ver con Él? No sería demasiado parecido a nosotros. Dejaría de ser alternativo, yo creo. Cuando yo esfuerzo a la gente a que su vida, su agenda, sus prioridades, todo lo que son y todo lo que hacen gire en torno a la práctica de la iglesia, ¿qué estoy haciendo? Y más si digo que lo hago en nombre de Dios o para agradar a Dios. Ya se acabó el debate. ¿No puede ser que nosotros hayamos comunicado muy mal a Dios a la gente? ¿No puede ser que la gente no se fía de Dios porque ellos piensan que a Dios solo le interesa que yo vaya a la iglesia? ¿O que dé su diezmo? ¿Que no falta ninguna reunión? ¿Que lea la Biblia todos los días? ¿Que ore mañana, tarde y noche? ¿Os imagináis un Dios así? Sinceramente, ¿creéis que Dios es así? Porque eso rompe mi esquema sobre su humanización, su hacerse un igual a mí, el haber venido a buscarme. Porque un Dios así puede hacer las cosas sin necesidad de mojarse tanto, digo yo, ¿no? Pero Él, sin embargo, participó de carne y de sangre. ¿Os estoy haciendo pensar o no? Lo importante de todo esto es que pensemos cómo al Dios que conocemos o que decimos conocer y al Dios que comunicamos. ¿Y cómo lo comunicamos? Yo no me fío de un Dios que solo se siente complacido por mí cuando solo hago aquello que a Él le interesa. Porque para eso nos podía haber hecho un robot, ¿no? ¿Sí o no? Pero cuando puso el arbolito ese del que no se debía de comer, ¿qué estaba diciendo con eso? Oye, mirad todo lo que he creado, lo bueno, bello que es todo lo que yo he hecho, pero aún así me podéis decir que no. Oye, a mí este Dios me gusta. Me puedo fiar de él. Porque le interesa el hágase su voluntad y el pan de cada día nuestro. Y el error es nuestro cuando pensamos que no tiene una cosa que ver con la otra. No sé de dónde hemos sacado esa idea que tanto daño ha producido en la Iglesia y al creyente de hacer compartimentos de nuestra vida.
Pensar que nuestra vida está dividida en lo que hacemos para Dios y en lo que no hacemos para Dios, en lo sagrado y en lo secular. Cuando Dios está interesado en toda nuestra vida sin ningún tipo de distinción. Hay cristianos que piensan que Dios les está pidiendo una vida santa y extraordinaria, y lo que nos está pidiendo en nuestra vida ordinaria, porque Él es el único que la puede hacer extraordinaria. Creo que es una osadía pensar que podemos llegar a darle a Dios algo que no sale de nosotros y no lo produce Él en nosotros. Debería darnos mucha tranquilidad y mucha confianza saber y sentir que Dios tiene interés en toda nuestra vida, en que hagamos su voluntad, sí, pero también en que no nos falte el pan de cada día. Que nuestras necesidades más básicas, que puede ser el pan o pueden ser otras cosas, se vean atendidas. El interés de Dios en el pan nuestro de cada día nos aclara ese texto que muchos han utilizado para recriminar a los hermanos y hermanas que trabajan muchas horas encima para ganar unos sueldos injustos, y en vez de denunciar que los sueldos son injustos, le machacamos más al hermano diciendo que no solo de pan vivirá el hombre. ¿Te lo han dicho alguna vez? Así en un tonito de eso como... Generalmente lo dicen los que encima les pagas el sueldo, que son los que se dedican supuestamente a esto de la religión. ¿Hablo demasiado claro yo? Y si es que voy a hacer 56 años, ya, oye, si no digo la verdad ahora, no lo voy a decir nunca. Nos aclara mucho eso, porque si es verdad que no solo de pan vivirá el hombre, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Dijo en aquel entonces, en el principio. También lo integra y lo compatibiliza con el pan nuestro de cada día de hoy. ¿Lo veis o no lo veis? Es decir, si no es verdad que no solo vivo de pan, pero me pides que ore por el pan. Con lo cual, el pan es importante. Quizás no sea lo más importante. Quizás no sea lo que ocupe el primer lugar en la vida del creyente. Posiblemente porque en una oración como el Padre Nuestro, el orden cronológico de el Padre Nuestro nos revela que lo primero es Dios. Pero aún así, Dios insiste y compatibiliza el pan nuestro de cada día con una vida consagrada a Dios. Para Agustín de Hipona, el pan nuestro es una expresión de nuestras necesidades más que de nuestros lujos. O sea que ya estamos hablando de la iglesia muy temprana, ya se tenía que matizar y definir eso de qué entendemos por necesidad. Porque si bien es verdad que no es lo mismo la necesidad en un país subdesarrollado o en un país desarrollado, en Occidente. Tú te vas a África y seguramente que la necesidad de África, de un joven africano, no sea tener un iPhone 13. Sin embargo, hay idiotas aquí en el Occidente que como no compren el iPhone 13, les entra colitis. Bueno, yo no voy a entrar a juzgar a nadie, aunque he dicho un calificativo que no debía de haber dicho. Pero es que me parece muy, ¿no? Tener una visión demasiado centrada en uno mismo, ¿no? Hacer que sea tan necesario una cosa que puede ser secundaria o terciaria o no sé qué, es un problema. ¿Qué entendemos por necesidades básicas? No hablamos ni de lujos, ni de extravagancias, ni tampoco hablamos de caprichos. Mira, yo me he dado cuenta que cuando lees la Biblia y miras tú en la iglesia y te miras a ti mismo, me he dado cuenta que la necesidad de los primeros cristianos no es mi necesidad. Para mí la necesidad está en un nivel que... Hay un texto en Proverbios capítulo 30, verso 8 que dice: aleja de mí la falsedad y la mentira, y no me des pobreza ni riqueza, solo el alimento necesario.
¿Qué es lo necesario? Lo necesario, como he dicho, puede cambiar pues, en función del continente, de la cultura predominante, de la época en la que nos hayamos viviendo, incluso de cada individuo, porque es sumamente subjetivo lo necesario. Pregúntatelo a ti mismo y contéstatelo tú, porque la mejor manera de progresar es que tú te hables a ti mismo delante de Dios y nos contestemos esta pregunta. Yo creo que, en mi opinión, el pan nuestro de cada día lo que nos está haciendo al mismo tiempo de mostrarnos a un Dios interesado en toda nuestra vida de una forma integral, también nos muestra que es un llamamiento a una vida de sencilla, ¿no? A una vida sencilla. No austera, mística como algunos, pero sí sencilla. Y nos invita a huir de algo que al final genera muchísimo problema, que es la avaricia, ¿no? El apóstol Pablo escribe a Timoteo en su primera carta, en los capítulos 6, versículos 7 a 10, y dice, porque nada trajimos a este mundo. Eso es obvio, ¿no? Nada trajimos y nadie contó con nosotros, a pesar de que nos sentimos muy importantes. Pero nadie trajimos. Y luego sigue diciendo, y nada nos vamos a llevar, quiero decir. Y tampoco nadie contará con nosotros cuando nos tengamos que ir, con lo cual fíjate tú cómo nuestra importancia ya es relativa. Por eso dice el apóstol, contentémonos pues con no carecer de comida y de vestido, pues los que se afanan por ser ricos se enredan en trampas y tentaciones y en un sinfín de insensatos y dañosos deseos que los hunden en la perdición y en la ruina. La avaricia, en efecto, es la raíz de todos los males y arrastrados por ella han perdido la fe muchos, algunos, y ahora son presa de múltiples remordimientos. Calvino, cuando interpreta en sus libros esto de el pan nuestro de cada día, sigue el mismo argumento que Agustín de Hipona y habla precisamente de eso, pero añade que debería de desaparecer de nosotros la arrogancia y la ansiedad con la que nos acercamos a veces a Dios a decirle lo que tiene que hacer respecto a nuestras necesidades. Y es verdad que a veces nuestra arrogancia y nuestra ansiedad por conseguir las cosas y arrogancia porque tratamos de imponer nuestra voluntad muchas veces y nuestras necesidades nos hacen que nos acerquemos a Dios casi como dándole órdenes, ¿no? Todo lo contrario, él habla de acercarse confiadamente y con la satisfacción puesta siempre en él. Puede llegar a parecernos un disparate, pero la arrogancia y la ansiedad pueden llevarnos a tratar de hacer de Dios no nuestro proveedor divino, sino nuestro servidor. Y llegar a usar la oración como la forma que tenemos o el medio para conseguir aquello que deseamos. Yo he visto mucho de eso. Sin embargo, y por último, Lutero, estoy revisando un poco los reformadores, Lutero aporta una dimensión diferente a todo esto, porque además utiliza, Lutero pone en valor el nuestro, el pan nuestro, no mi pan. Y habla de la dimensión social también, de rogar a Dios por el pan de todos nosotros. Que todos tengan el pan diario, venía a decir. Para ello debemos de hablar, de orar por gobiernos, por economías, por empresarios, por gente que está por todo eso. Por una economía floreciente, por un empleo digno, por una sociedad justa, que nunca se olvide de los más desfavorecidos y de los más necesitados. Por eso, el nuestro, no mi pan. A veces estamos tan ofuscados en nuestro pan que nos olvidamos que hay gente que no lo cata desde hace mucho tiempo. Y a veces tenemos un sueldo que pensamos que nos merecemos mucho más, pero no nos damos cuenta de que hay gente que está infravalorada justamente en sus trabajos.
Por eso el pan nuestro de cada día. No solo en su dimensión personal o individual, sino también en su dimensión colectiva, en su dimensión social. No son nuestras necesidades personales, sino las de la comunidad, las de la sociedad en su conjunto. No podemos permanecer inertes ante la injusticia, ante el abuso, ante la opresión. Oramos para que las cosas cambien de verdad. Lo más duro es que el cambio empieza por nosotros, ¿no? Para terminar, vuelvo al Sermón del Monte y Jesús, en el mismo capítulo de la oración, cuando habla acerca de la oración de los paganos que creen que por su vana repetición van a ser escuchados, sigue diciendo, vuestro Dios sabe, vuestro Padre, mejor dicho, vuestro Padre sabe de qué tenéis necesidad. Oye, eso nos da un poco de tranquilidad. A mí por lo menos. Porque muchas veces en mi egoísmo me escucho más a mí que a Dios y lo que yo estoy poniendo encima de la mesa como una necesidad no me conviene ni siquiera. Y viene Dios y me dice, tranquilo, que a pesar de ti y de tu ambición, yo sé de qué tienes necesidad. Y eso nos debe de inspirar la confianza y nos debe dar paz. Y termino con el cada día, ¿no? El pan nuestro de cada día. Eso nos invita a vivir el día a día, ¿no? El aquí y el ahora. Sin pensar en el ayer, en lo que comimos ayer, y sin pensar si comeremos mañana. Porque algunos por lo que comieron ayer, hoy no quieren comer. Tú lo has vivido, ¿no? Yo sí. Y otros, por no saber lo que van a poder comer mañana, tampoco comen. Hoy. ¿Lo sabéis eso? Y eso es echarse cargas sobre unos hombros que Dios no nos ha pedido que llevemos. Cada día. ¿Os acordáis que cuando Dios mandó el maná en el desierto a los israelitas, les dijo, tomad, pero solo coger para la porción diaria? Y algunos decían, ¿y si no llueve mañana? Que mira lo despejado que está. Pues yo voy a coger más. Y cuando cogían de más, el pan se echaba a perder. ¿Qué forma de cuidar, no? Seguramente muchos de nosotros reprocharíamos que el pan se echase a perder, pero es una forma de cuidar el corazón del hombre, ¿no? Que no deja de desear lo que no es suyo. El cada día nos invita a vivir la provisión de Dios en el aquí y en el ahora, con un corazón generoso y agradecido, sin pensar en el ayer y sin miedo a lo que esté por venir. Mateo capítulo 6, versos 33 y 34, y termino ya, sí que sí. Vosotros, antes que nada, buscad el reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay en él, y Dios os dará además todas las cosas. Él no se olvida. ¿Te das cuenta? Tú busca primero lo que tienes que buscar. Lo primero siempre ha de ser lo primero. Y luego sigue diciendo, no os inquietéis, pues por el día de mañana, que el día de mañana ya traerá sus inquietudes. Cada día tiene bastante, Carlos, con sus problemas. ¿Sabes? La visión del joven que se quiere comer el mundo parece que no le da suficiente con cada día. La visión del mayor, que ha visto que le ha dado tiempo a casi todo, vive más en el día a día. Porque además el día de mañana es un salto a otra cosa. Os animo, ¿vale? Tenemos un Dios confiable, ¿vale? Un Dios al que le puedes fiar toda tu vida.
el hacer su voluntad y el pan de cada día. ¿Vale? Y no solo el nuestro, como comunidad, sino el nuestro, como humanidad, como sociedad. Porque Dios no excluye. Nuestro Dios hace llover sobre justos. Habéis visto las etiquetitas, ¿no? Y hace salir el sol sobre buenos. ¿Quién dice quién es bueno y quién es malo, quién es justo y quién es injusto? Nosotros. Y para que no nos equivoquemos y entendamos que la providencia divina es universal, Él dice, sed como vuestro Padre, que hace llover sobre justos e injustos, y cuando sale el sol, sale para buenos y malos. Yo creo que este Dios es el que hay que predicar, porque es el que la humanidad necesita. Amén. Vamos a orar.